Bueno, como he comentado, vamos a realizar el Faminar del proyecto europeo Codex, que se titula Digitalización y sostenibilidad en invernadero. Más concretamente, vamos a presentar el Living Lab agroecológico de Almería. Este Living Lab pues, se ha organizado entre las tres organizaciones que veis en pantalla, la Universidad, bueno, la Cátedra Coespal Almería, el Ciscoespal y ARN. En primer lugar, voy a explicar la agenda que vamos a seguir esta tarde. Bueno, espero que se esté viendo y oyendo correctamente. Si no, os ruego me aviséis. Eh, A ver, un momento que hay un mensaje en el chat, no vaya que sea. No, Irene, estoy yo pendiente del chat, no te preocupes. Vale, estupendo, pues muchas gracias. Pues en primer lugar voy a hacer una presentación de los socios del proyecto organizadores de este Faminar. Luego voy a explicar en qué consiste el proyecto europeo Codex con su Living Lab agroecológico de Almería, por el que realizaremos una visita virtual a la finca de demostración. Posteriormente, vamos a tener una entrevista sobre digitalización en la agricultura con una experta y luego daremos paso a la última fase de ruego y preguntas y también os pediremos que colaboréis con una evaluación contestando un formulario Google y ya con esto finalizaremos el Faminar. Pues, como he comentado antes, los socios participantes del Faminar son, por una parte, el Cisco Espal, en el que cuento con la colaboración de mi compañera Gladys Sánchez, que es ingeniera agrónoma e investigadora en el departamento de I+D de Coespal. Su trabajo se centra en la innovación aplicada a invernaderos mediterráneos con el manejo agronómico sostenible y participa en numerosos proyectos europeos, grupos operativos y jornadas formativas. Bueno, en Coespal también colaboro yo, que soy docente en la Universidad de Almería en el Departamento de Economía y Empresa. Además, también soy investigadora y gestora de proyectos europeos en el Departamento de I+D del Centro de Innovación Tecnológica de Coespal, el CIT. Y bueno, estoy especializada en cadenas de suministro agroalimentarias, digitalización y sostenibilidad en la agricultura. Luego también como segunda organización tenemos a la Cátedra Coespal, en la que participan Cintia Llano Cabo, que es la directora de la Cátedra Coespal UAL. Además también es profesora en la Universidad de Almería en el Departamento de Economía y Empresa. Es experta en modelos cooperativos, en innovación, adopción de tecnología y sostenibilidad en sistemas agroalimentarios, siendo también la presidenta del Comité Científico de Investigación Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional. En la cátedra también contamos con la colaboración de Rosa Heredia, que es investigadora en la cátedra Coespalual y participa en proyectos sobre cooperativas, sostenibilidad y digitalización y colabora en numerosas actividades de investigación aplicada y divulgación. Y luego, como tercer socio participante en este proyecto, tenemos al ARM, que es un grupo de investigación de automática, robótica y megatrónica, en el que contamos con la colaboración de Jorge Sánchez, que además también es docente en la Universidad de Almería en el Departamento de Informática y es director de la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales y lidera las instalaciones de la finca experimental de la IFAPA. Y luego también el colaborador también de este grupo de investigación y profesor en la Universidad de Almería, Manuel Muñoz, también en el Departamento de Informática,
que trabaja en el desarrollo de soluciones de Internet de las cosas, plataformas para centralizar y estandarizar datos de sensores y sistemas de control en invernadero. Pues pasamos a presentar lo que es COESPAL, eh, que es la Asociación de Organizaciones de Productores de Fruta y Hortalizas de Almería con carácter nacional de toda España. Se constituyó en 1977 y agrupa 103 empresas productoras, comercializadoras y del sector ornamental que representan el 70% de la exportación agrícola, hortofrutícola. Como dato relevante, puedo comentar que en la pasada campaña del 2024-2025 los asociados han comercializado 2.907 toneladas aportadas por 11.000 agricultores que cultivan 33.300 hectáreas, de las cuales 25.000 son invernadas, y con todo esto dan empleo directo a unas 60.000 personas que comprenden unas 150 nacionalidades. Luego, los objetivos de COESPAL son fomentar el desarrollo competitivo, sostenible e innovador del sector hortofrutícola, proporcionando servicios de apoyo técnico, económico y de representación institucional. Y luego también identificar y promover actividades de investigación e innovación a través del CIT, que es el Centro de Innovación Tecnológica, centrándose en las áreas de energía, bioeconomía, digitalización, agrosostenibilidad, economía social, alimentación y salud. Y todo esto lo hace con la ayuda también de una serie de empresas del grupo Coespal, entre las que nos encontramos LabColor, que es el laboratorio de análisis de residuos de plaguicidas y control de calidad hortofrutícola; Agrocolor, que es una certificadora agroalimentaria que realiza auditoría, inspección y control; Bioline Iberia, que se dedica a la producción y comercialización de organismos para control biológico de plagas; Color Salud, que su función es de servicio de prevención de riesgos laborales y centro técnico para salud laboral; Acolor, que es nuestra agencia de marketing y comunicación para el sector agroalimentario; Insufese, que es la correduría de seguro especializada en explotaciones agrícolas. Y bueno, aquí en COSPAL y en el CICOSPAL, pues en este proyecto hemos colaborado especialmente pues Gladys y yo, que estamos en la presentación. También nos acompaña nuestro director del CID, Juan Pérez Zamarrón, y también ha colaborado en la parte financiera Victoria Cruz. Luego pasamos a la segunda organización, que es la Cátedra Coespal UAL en Horticultura, Estudios Cooperativos y Desarrollo Sostenible, que es un espacio de cooperación estratégica entre Coespal y la Universidad de Almería, dedicado a impulsar la investigación, la innovación y la sostenibilidad del modelo hortícola almeriense. Además, es un importante motor de proyección internacional al sector, facilitando su participación en proyectos europeos de I+D mediante la integración en consorcios internacionales y facilitando la presencia en iniciativas claves de digitalización y competitividad. En CODES, la cátedra desempeña un rol central como entidad aparte del Living Lab de Almería, que ahora explicaré en qué consiste, y como actor clave en el análisis de ecosistemas digitales de más de 20 regiones europeas. Aquí vemos las personas que componen la cátedra, que son Cintia, Rosa, Isabel y Juan Carlos. Y luego el grupo de automatización robótica y mecatrónica, en siglas ARM, que es un grupo de investigación de la Universidad de Almería,
que desarrolla tecnología digital aplicada a la agricultura. ¿Pero qué hace exactamente ARM? Pues diseña, prueba y adapta soluciones tecnológicas para ayudar a los agricultores a gestionar mejores recursos naturales como son el agua, la energía, los fertilizantes y a reducir el impacto ambiental, mejorando la sostenibilidad y la eficiencia en los invernaderos. Este grupo ARM trabaja cuatro líneas básicas de investigación, en la que la primera son los sensores inteligentes, recogen datos sobre el clima, suelo, agua y energía. La segunda línea es automatización y control, regulan el riego, ventilación, temperatura y fertilización de forma automática. Luego la tercera, que para nuestro proyecto es muy importante, la tercera línea es la interoperabilidad, mediante la cual conectan diferentes sensores, o sea, diferentes sistemas y plataformas para que toda la información esté integrada en un mismo panel de control. Y por último, la cuarta línea son los modelos predictivos, mediante los cuales anticipan necesidades del cultivo como agua, nutrientes o o enfermedades para optimizar el manejo del cultivo. Y ya llegamos a la parte del proyecto que nos ocupa, que es CODES. ¿Y qué es exactamente CODES? Pues CODES es un proyecto de investigación europeo, que esto es una iniciativa financiada por la Unión Europea para que las universidades, empresas y centros tecnológicos y administraciones y organizaciones trabajen juntos resolviendo problemas comunes. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de proyectos? Pues que se aportan dinero, recursos y colaboración internacional para desarrollar conocimiento y tecnología. Concretamente, nuestro proyecto CODE pertenece al programa Horizon Europe, que es el programa principal de ciencia e innovación de la Unión Europea durante el periodo 2021-2027. En concreto, tiene la figura de RIA, que quiere decir Research and Innovation Action, que es un tipo de financiación para investigación aplicada y demostración en campo. Y la duración que tiene nuestro proyecto CODE es de 4 años, habiendo comenzado en el 2022 y finalizará el próximo año en el 2026. ¿Qué significan exactamente las siglas de Codex? Pues Maximizing the Co-Benefit of Agriculture Digitalization through Conductive Digital Ecosystem. ¿Qué esto qué quiere decir? Pues que Codex trabaja para maximizar los beneficios de la digitalización en la agricultura, básicamente en cuatro frentes. Primero, respecto a los costes, preguntándose si es caro para el agricultor o no. Luego, mediante los beneficios, pensando si de verdad se ahorra agua, energía, tiempo. Luego también estudia las barreras, por qué algunas tecnologías no se usan. Y también valora el impacto en el trabajo, estudiando si mejoran las condiciones laborales. Luego, este proyecto tiene un enfoque doble. Por una parte, se centra en el conocimiento, evaluando el impacto ambiental y económico y social, y por otra parte, la acción, demostrando soluciones digitales en fincas reales, creando plataformas y herramientas. Por lo cual, por una parte, promueve la digitalización sostenible en redes de conocimiento y entornos políticos, y por otra parte, establece un grupo de Living Lab en Europa, de los cuales el nuestro es uno de los 20 que existen. Aquí en la imagen de la derecha podéis ver pues, el interior de un invernadero y alguna reunión de grupos de trabajo con personas con lo que hemos dicho, de redes de conocimiento del sector. Bueno, ya pasamos a explicar qué es el Living Lab Agroecológico de Almería, para lo cual primero
voy a explicar qué es exactamente un Living Lab, este término. Pues es un espacio de innovación en condiciones reales, donde se prueba y se mejora una tecnología junto con sus usuarios, que son los agricultores, técnicos, investigadores, estudiantes y empresas. Aquí también a la izquierda podemos ver una imagen del mar de plástico de Almería y arriba pues nuestro equipo de Coespal con Victoria, Juan, Gladys y yo y Rosa también de la Universidad de Almería de la cátedra en la entrada de la finca que vamos a visitar esta tarde. Bueno, pues ya que hemos entendido, espero, el concepto de lo que es un Living Lab, voy a centrarme en el que hemos desarrollado en Almería con nuestros socios. Pues se llama Living Lab Agroecológico de Almería. ¿Y por qué se ha elegido Almería? ¿Qué tiene de especial Almería para que sea relevante poner aquí un Living Lab? Por la agricultura intensiva en invernadero, en la que se hace un uso intensivo de agua, energía y tecnología, también está sometida a unas condiciones climáticas extremas con muy alta radiación y alta evapotranspiración. Y todo esto hace que sea necesario hacer más sostenible el sistema. También se plantea un reto en Almería que es el de la interoperabilidad, que es el reto de nuestro Living Lab. ¿Y esto en qué consiste? Pues en conseguir que todos los datos de la explotación se comuniquen entre sí. Sensores de clima, de riego, de CO2, de energía, de suelo, y así se pueda garantizar la integración y compatibilidad de los datos para hacer un uso coordinado de ellos. ¿Dónde se desarrolla exactamente este Living Lab? Pues en un invernadero experimental de 1900 metros situado en la estación IFAPA junto a la Universidad de Almería. Este invernadero está equipado con tecnologías avanzadas que puedan simular las condiciones de la explotación comercial. ¿Y qué tecnologías son estas? Pues aquellas que permiten un control climático como la ventilación, calefacción y frío, un control del CO2 para mejorar la fotosíntesis, también permite nebulización, fertirrigación y tiene sensores de suelo y de clima, la desalación del agua mediante osmosis y el aprovechamiento de la energía solar y bueno, y de la fotovoltaica con conexión a red. Y bueno, antes de seguir avanzando en la explicación del Living Lab, pues me gustaría explicar en qué consiste el modelo agrícola almeriense que tiene de característico. Pues que consisten en explotaciones familiares de 2,5 hectáreas con una estructura de coste moderado de tipo parral o multitúnel y cubierta de plástico, que son invernaderos solares. ¿Esto qué hace? Que para la climatización no necesite utilizar combustibles fósiles, funcionan solo con sol y esto pues lógicamente es mucho más sostenible. Luego además somos referentes mundiales en el uso de control biológico y la implantación de setos. Esto favorece a la biodiversidad y al control natural de las plagas, con un uso mucho más escaso en fitosanitarios, mucho más bajo. También reciclamos los plásticos, en el momento actual casi al 100%. Fijaros que para producir un kilo de tomate solo necesitamos 8 o 9 gramos de plástico. Además, también reutilizamos los restos vegetales a final de cultivo, con una serie de procesos que se realizan con ellos para fabricar un compost. Y luego, fundamental para nosotros, hacemos un uso eficiente de recursos hídricos. Consumimos la mitad del agua que en el resto de la agricultura española. Y nuestra huella hídrica per cápita es 20 veces menor que la media nacional. Esto es mucho. Y luego respecto a la huella de carbono, pues
se podría comentar como dato anecdótico que producir 1 kilo de tomate es 4 veces menor que la huella que se deja en Holanda con kilómetro cero, es decir, el consumo local. Pues después de encuadrar en su marco el Living Lab de Almería agroecológico, pues voy a realizar una descripción de en qué consiste este Living Lab. Pues en él tenemos un control climático completo, con ventilación automatizada, calefacción, refrigeración y humidificación. Además, se emplean energías limpias con paneles solares, bomba de calor reversible y caldera de biomasa. Se hace una gestión eficiente del agua con sistemas de riego por goteo, fertirrigación y desalación con energía renovable. Además, se realiza una recuperación del CO2 con un sistema que reutiliza gases de combustión como fertilizantes para las plantas, y hay un montón de sensores y de monitoreo con estaciones interiores y exteriores que registran la temperatura, humedad, radiación, el suelo y el riego en tiempo real. Pero pese a toda esta serie de virtudes o de características del Living Lab, surge una problemática, que es la problemática en la interoperatividad de los datos. ¿Cuál es el problema exactamente? Pues que falta integración de los datos, y esto dificulta la gestión y la optimización de los recursos. ¿Y qué solución le vamos a intentar buscar también en este Living Lab? Pues la integración de diversas tecnologías y la adopción de los avances a la cadena de valor mediante pruebas piloto, demostraciones y transferencia de información. Aquí en el gráfico podemos ver cómo esta solución para la integración de los datos en procesos industriales, los que hay fotobioreactores, invernaderos, oficinas y desaladoras, y hay que realizar una integración de los datos, y para ello vemos que nos encontramos con la dificultad de que hay diferentes fuentes de datos heterogéneos. Bueno, y ahora vamos a acompañar a nuestro protagonista de la visita, Jorge, a la finca experimental. Perfecto, Bueno, Irene. sí, es que estoy intentando ahora.
Bueno, he vuelto a conectar un momento la cámara. Ahora vamos a empezar una secuencia de vídeos en las que Jorge va a realizar una explicación y en primer lugar o se va a tratar el tema de, después de haber visto la visita virtual general por la finca, este tour que hemos hecho, donde se han resaltado los sensores y las cosas que había en cada ubicación, pues primero voy a explicar el concepto de la arquitectura digital de la finca experimental y luego voy a ir pasando una secuencia de vídeos las que Jorge nos lo va a ir explicando. Aquí vemos que este esquema que tenemos a la izquierda, pues vemos que la finca experimental está organizada en tres niveles. Por una parte hay una capa abajo de percepción, luego en medio de almacenamiento de datos y luego arriba de aplicación. La capa de percepción, que es la que hay abajo, es la parte de campo donde se generan los datos. Incluye sensores que miden el suelo, clima y riego y CO2 y energía, además de estaciones meteorológicas y equipos agrícolas como bombas y sistemas de fertirrigación. En esta parte lo que se hace es que se registra todo lo que ocurre en la finca. Luego pasamos a la capa intermedia, que es la de almacenamiento y procesamiento de datos, que recibe esta información, la que hemos recogido en la parte de abajo, la guarda en bases de datos, la limpia y la organiza, y utiliza estándares como FireWare, que es una plataforma abierta y estandarizada impulsada por la Unión Europea para que dispositivos de distintos fabricantes sean compatibles, y esta es la capa que integra y conecta toda la información. Y luego ya en la parte de arriba nos encontramos la capa de aplicación, que realmente es la que ve el usuario, donde está el panel de control, los gráficos, alarmas, informes y sistemas de ayuda a la decisión y APIs, que son los interfaz de programación de aplicaciones, y todo esto permite conectar con otras aplicaciones. En este nivel de arriba es donde los datos se convierten en información útil para gestionar la finca y tomar decisiones. Pues voy a poner el vídeo un momentillo. ¿Dónde se almacenan los datos? ¿Vale? ¿Qué hacemos? Cada equipo, cada equipo de los que vamos a ver genera una serie de datos del proceso. Es que nosotros estamos acostumbrados a datos de temperatura ambiente, humedad, radiación, CO2, temperatura del suelo, contenido de humedad del suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Los típicos del suelo invernadero. Pero cada equipo de los que tenemos tiene sus propios. El sistema de calefacción tiene distintas temperaturas en todo el proceso de calefacción, también, por ejemplo, el sistema de humo, pues medimos distintas temperaturas del sistema para extraer el humo, los equipos por ejemplo, ahora lo contaré, pero también medimos todos los caudales de agua que se producen en cualquier lugar que necesite agua, ¿vale? Para ver los consumos, ¿vale? La producción y los consumos. También medimos cada equipo cuánta electricidad consume, con todos los parámetros eléctricos, la potencia activa, la potencia reactiva, ¿vale? Todos los parámetros eléctricos los medimos también y los guardamos, ¿vale? Todo eso es importante tenerlo. Es importante tenerlo, a lo mejor no lo utilizamos nunca, muchos de ellos, pero a lo mejor sí. Entonces, si tenemos la posibilidad de guardarlo, pues lo guardamos y luego si lo utilizamos o no lo utilizamos, pues ya vemos. Pero gran parte de ellos sí lo utilizamos en función de qué investigación o qué proyecto estamos realizando, ¿vale? Entonces, utilizamos lo que utilizamos como base es digamos una Amazon, ¿vale? Una Amazon o una Google o una de esas, pero que es europea, ¿vale? Es abierta y europea, ¿vale? Entonces, utilizamos tecnología europea porque los proyectos europeos sobre todo pues, prefieren que utilizamos tecnología europea, ¿vale? Luego, toda esa información queda almacenada en los servidores que tenemos en la universidad, en el data server de la universidad, ¿vale? Y esos datos
o parte de esos datos los utilizamos para ejecutar modelos o inteligencia artificial, ¿vale? Esos modelos de inteligencia artificial, modelos físicos, no conocen muy bien, los usamos para ayudar a tomar decisiones a los agricultores o bien para tomar las decisiones directamente. No sé si me explico, ¿vale? O bien el algoritmo toma la decisión y el invernadero hace lo que dice el algoritmo, o le recomienda al agricultor que haga una cosa u otra. ¿Vale? ¿Dónde? Pues vamos a seguir escuchando las explicaciones. Primero intentar utilizar, que lo dice arriba, ¿vale? Aunque está en inglés, pero lo dice arriba, que sea autónomo. Que sea un sistema que sea autónomo. Autónomo de dos formas distintas, ¿vale? Autónomo es que utilice inteligencia artificial, modelos y controladores y optimización para que las decisiones las tome el propio equipo sin intervención humana, ¿vale? Y autónomo también, por otro lado, es que utilice energía renovable y no dependa del viento, ¿vale? Puede ser una isla, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? ¿Entendéis? Luego, conectado, porque todo lo que vamos a ver, cada sistema, ahora vamos a ver un poco la estructura de ese sistema, pero todo está conectado, todos los datos van a la nube. Tenemos una nube, todos los datos van a la nube y recogemos todos los datos, los almacenamos y los usamos, ¿vale? Y por otra parte open porque los datos están disponibles, ¿vale? Los datos están disponibles para que empresas o investigadores de cualquier parte del mundo puedan colaborar con nosotros, ¿vale? Usamos la energía renovable, ¿vale? Hemos dicho sol, biomasa, la propia biomasa del invernadero o de otro tipo de agricultura, ¿vale? Y luego el agua del mar, ¿vale? El sol, tenemos, como veis ahí detrás, células fotovoltaicas, ¿vale? Generamos energía electricidad, ¿vale? Y tenemos también detrás baterías para almacenar la energía, ¿vale? Baterías de litio, como la de los móviles, pero mucho más grandes, para almacenar energía. También la energía la energía solar, la utilizamos para producir agua caliente, con solar pequeño, ¿vale? Tenemos distintos almacenamientos para el agua caliente, ¿vale? Además, la biomasa vegetal, bien del invernadero o bien de otro tipo de agricultura, como el olivo, la industria maderera, etc. Tenemos una caldera de biomasa, que lo que hacemos es utilizar esa biomasa para producir calor. Pero, aparte, todos los gases que son contaminantes, todos los gases que se producen en la combustión de la biomasa son recogidos, ¿vale? Y a través de un sistema de carbono activo que ahora veremos y os explicaré con más detalle, absorbemos todo el CO2, todo el dióxido de carbono de ese aire, liberamos todo el resto de gases y nos quedamos solo con el CO2, ¿vale? Para utilizarlo, como bien sabéis, como bien habrán enseñado en fisiología o fitotecnia y todo eso, pues para el calor en Almería se necesita más bien por la noche y el CO2 se necesita, como sabéis, para hacer la fotosíntesis durante el día, ¿no? Almacenamos el CO2 y lo liberamos durante el día. También tenemos un sistema de CO2 líquido que damos un extra del CO2 y el sistema de captura no, ¿vale? La verdad es que esto es un centro de investigación, ¿verdad? Para nosotros también es importante tener para hacer ciertos ensayos, ¿vale? Luego, por último, el agua del mar. ¿Veis? Hay un disco que está en la orilla del mar, de 5 metros de la orilla del mar. Entonces hay una tubería, si hay una captura, o sea, hay una tubería que se adentra del mar para coger agua salina, ¿vale? Y desde aquí hay otra tubería que llega a la universidad y cogemos el agua salina, ¿vale? El agua salobre del mar, ¿vale? Del mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que hay de aquí, la almacenamos y la utilizamos. Utilizamos dos sistemas de desalación, porque ya sabéis que
en Almería, ya habrán contado a lo largo de, y la habréis visto en Almería, si hay algo que hace falta es agua, ¿vale? He visto que es más bien desierta, sobre todo aquí de la zona más sureste de la provincia, más bien desierta, las precipitaciones son muy bajas a lo largo del año, dependemos del agua subterránea y cada vez más dependemos del agua desalada, ¿vale? Hay distintas plantas de desalación en toda la provincia. Una de ellas está muy cerca de la universidad, cerca de cuando vas llegando ya a la ciudad. Cuando llegas, sales de la universidad, tienes que pasar un puente, porque dentro del puente hay una planta desaladora, ¿vale? Habéis llegado a ver, ha ido a volver a la universidad, ¿vale? Entonces, por aquí lo que tenemos es una planta pequeñita para nuestras necesidades. Tenemos una planta de ósmosis inversa, que es la planta desaladora por excelencia, que todas las desaladoras funcionan con ese tipo de tecnologías. Lo único que está pues, es un poco más avanzada. Más pequeña, pero también más avanzada, ¿vale? Entonces, sabéis que cuando utilizas un método de desalación, sobre todo la ósmosis inversa, generas dos tipos de productos, por llamarlo así. Uno que es un producto, que es el agua osmotizada o el agua desalada, ¿vale? Y el otro es una salmuera, que es un producto, pero es verdad contaminante, ¿vale? Es un contaminante. ¿Por qué es contaminante? Porque se produce en gran cantidad y normalmente lo que se hace es liberarlo al mar, ¿vale? Porque no hay otro sitio donde almacenarlo. Entonces, al liberarlo al mar, de la zona donde se suele liberar, pues suele contaminar esa zona, produce muchas algas, produce muchos nutrientes, y entonces tiende a esa zona degradar, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues como eso es un problema, intentamos buscarle una solución a ese problema. Y lo tenemos con la destilación por membrana, el siguiente paso. La salmuera está directamente conectada con la destilación por membrana, que es una tecnología que utiliza, ya la veremos con más detalle, utiliza principalmente calor para separar más agua de ese agua. Recordad que la salmuera es un agua con cierta cantidad de sal, bastante cantidad de sal, ¿vale? Pues esto separa todavía más el agua y deja un agua, produce agua destilada, agua casi limpia, pura, y por otra parte agua con sal, pero muy concentrada. Estamos hablando de una concentración 6 veces mayor que la original, ¿vale? Que la original del mar, ¿vale? Entonces, todo ese agua lo utilizamos evidentemente para el riego, para la humificación, para todo lo que necesitemos, para la calefacción por tuberías, para todo lo que necesite agua en el invernadero, ¿no? Para el edificio, para todo lo que... ¿Vale? Todo eso ya, entonces hemos producido. Bueno, se me olvidó decir que también tenemos una bomba de calor, ¿vale? Que utiliza la electricidad para producir calor o frío. La bomba de calor es habitual en la industria y todo, ¿vale? Entonces producimos electricidad que necesita el invernadero, necesitamos frío. Producimos frío que necesita el invernadero, calor que necesita el invernadero y todos los elementos. También producimos CO2 para el invernadero, ¿vale? Y agua limpia, ¿vale? En el invernadero tenemos diferentes tecnologías, ¿vale? Dentro del invernadero tenemos diferentes tecnologías de las que están ahí. Lo que no hemos instalado todavía es la malla de sombreo y la luz artificial, ¿vale? Estamos ahí para instalarlo, pero no hemos instalado. Estamos listos para otros proyectos, ¿vale? Pues, primero intentar utilizar... Ahora vamos a escuchar una explicación antes de entrar al invernadero. Son más comunes los sustratos orgánicos, ¿vale? La piedra de cosas. Luego, respecto al invernadero, no es nada, es así, típico invernadero almeriense, los que ya habéis visto más de uno, pero ¿qué diferencia hay? Porque aquí hay tecnología y normalmente en los invernaderos de Almería pues no hay tanta tecnología, ¿vale? En este caso en la mayoría lo que hay es sensores y puede ser algo de control de ventilación. Y quizás en la zona de Níjar haya algo más de calefacción, porque tienen un par de grados menos en invierno y eso hace que puedan surgir los cultivos más altos, ¿vale? Porque ya supongo que lo han explicado también,
el principal cultivo en Almería, la principal época de cultivo en Almería es invierno, ¿vale? Es cuando el resto de Europa no produce, y en muchos países no producen, la producimos nosotros para cubrir el mercado, ¿vale? Luego ya, cuando se va bajando el frío, pues empiezan a producir Holanda, empieza a producir Francia, empieza a producir, ¿vale? Entonces, también los cultivos exteriores, ¿no? Con plástico, entonces la competencia es mayor, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos? Así de especial. Pues tenemos dos estaciones meteorológicas que las tenéis ahí con sensores, ¿vale? Que se ven ahí. Pasa que hay algunos que están quitados porque estamos de reforma, ¿vale? Dos estaciones meteorológicas que están diseñadas por nosotros, y luego tenemos 7 estaciones meteorológicas. Una, aquí hay otra, ¿vale? Hay una negra ahí al final, correcto de allá, ¿vale? Una negra, hay otra negra ahí en la esquina, están distribuidas, ¿vale? Muchas veces no sabemos ni dónde están porque las que diseñamos nosotros compramos PLC, un autómata de Schneider eléctrico, y nos vamos incluyendo los sensores, vamos comprando los sensores, vamos preparando todo, pero las empresas, porque viene una empresa que quiere probar sensores, y, ¿vale? Y comparamos. Este invernadero está completamente dividido en dos partes, ¿vale? Desde aquí, desde aquí hacia allá es la mitad de invernadero, un sector, y de aquí hacia allá es otro sector, ¿vale? Eso es ahora. Para diciembre estará dividido en 2 sectores en el norte y 2 sectores. No, 3 sectores en el norte y 3 sectores en el sur. Estos son los cambios que estamos haciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, para probar ciertos algoritmos, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos? Pues como veis, tenemos Fanjoy, que es lo que está colgado, eso lo que hace es, bueno, pues el agua caliente y el agua fría, pues lo convierte en aire frío o en aire frío. Si veis, también tenemos sistema de humificación. Es el típico sistema de aire-agua. Si lo habéis escuchado, lo habéis explicado o no. Simplemente la gota o la nebulización se produce porque choca agua a presión con aire a presión, ¿vale? También tenemos en el suelo, tapados por los calabacines, tenemos 2 tipos de tuberías, la de riego, ¿vale? Y otra que es parecida a la de riego, pero sin los gomitas de riego, ¿vale? Que ahí es donde se libera el CO2, ¿vale? Aquí está, esta tubería que hay aquí, está en el pasillo, ¿vale? Hay una tubería por cada 2 pasillos, ¿vale? Entonces, está claro, también esa línea de los pies. Eso simplemente es una tubería de riego. ¿Qué? ¿No? Sí, es una tubería de riego de estos de, ¿cómo se llama? Los congoteros integrados, y que simplemente, como no necesita presión, es una sala de riego. ¿Sí? Ahora vamos a escuchar la sensórica y robótica que hay en la finca. Los típicos sensores de temperatura, radiación, CO2. Luego tenemos de humedad de suelo, temperatura de suelo, humedad de sustrato, temperatura de sustrato, conductividad eléctrica, pH, humedad de hoja, instalado, infestación de hojas. Hemos comprado y vamos a instalar termómetros para intentar medir el aire de forma directa. El AIE es el índice de área foliada, ¿no? ¿Qué más? Luego, porque tuvimos un evento la semana pasada y están en otro sitio, pero también tenemos 2 robots que van dando vueltas por el invernadero y hacen 2 funciones. O bien alguna tarea, o bien medir, ¿vale? Con las cámaras miden o con sensores
mide las condiciones en ciertos puntos del invernadero. ¿Vale? Esos robots son como... ¿O a Vale. qué tareas se refiere? No, principal, bueno, es que no sabe hasta qué punto conocéis la robótica en invernadero, ¿vale? La robótica en invernadero tiene un problema grande, que es la navegación, ¿vale? Vosotros veis los coches autónomos que navegan por las distintas ciudades, hay ciudades ya que los taxis son autónomos, pueden tener ciertos problemas, pero navegan, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen señal GPS, luego utilizan sus propios sensores para la navegación y utilizan GPS muy precisos y luego los sensores para saber qué ocurre alrededor, ¿vale? ¿Qué pasa en un invernadero? No hay señal GPS, la estructura la anula, ¿vale? Con lo cual la localización es muy compleja. Luego, imaginar este pasillo, ¿vale? Hay un montón de obstáculos, ¿vale? Hay un montón de obstáculos que hace que no funcione bien la navegación, ¿vale? No funcione del todo. En cualquier pasillo encontráis ya no solo las hojas de las plantas, y esta planta porque cada vez tiene bajo. Si fuera un tomate que llega aquí arriba y que las hojas caen para el pasillo, hay que estructurar mucho el invernadero para poder navegar. Entonces, ¿qué tareas se pueden hacer? Nosotros estamos haciendo principalmente la extracción de cajas cuando hay producción, la extracción de cajas afuera, ¿vale? Hay miles de artículos, cientos de artículos artículos científicos, de intentar la recogida automática, o sea, la detección y recogida automática de tomates, pero es muy lenta, y poco precisamos. Los porcentajes de éxito son muy bajos, con lo cual no interesa económicamente. Hay, para lo que sí funciona, que también lo estamos probando nosotros, es para pulverización, ¿vale? Para ciertos sanitarios, fitosanitarios, o pulverizarlos, eso sí, porque no requiere quemas y pocas tareas más. Sobre todo, monitorización, ¿vale? Por ejemplo, hacer fotos del cultivo y luego con inteligencia artificial detectar si hay algún tipo de plaga o enfermedad y cosas así. ¿Y entonces la toma de fotos sería a partir del pasillo o entraría en los caminos? O sea, No, entra aquí y recorre todos los pasillos. Disculpe, ¿y cómo? Un sistema que se utiliza que se llama LIDA, que no sé si lo conocéis. Lo llevan también todos los coches autónomos. Lo que hace es un sensor que recoge, bueno, que envía señal, ¿vale? Y cuando la recoge, pues genera una nube de puntos. Y a partir de esa nube de puntos generan los obstáculos, bueno, por lo que hay alrededor de eso. Si veis por ahí LIDA, mola y cosas, veréis como hay un robot que se mueve y se van generando puntos. Y conforme más se mueve, se van generando más puntos. Y veréis como llega un momento en que, sin necesidad de un algoritmo, podéis intuir lo que hay en esa. Podéis utilizar algoritmos. Y luego nada más utilizan cámaras. Y la conjunción de las dos, pues le permite conocer lo que hay en el entorno, ¿vale? Para poder navegar. ¿Vale? Los típicos. Bueno, a continuación vamos a escuchar en qué consisten los paneles fotovoltaicos. Las placas solares instaladas en la finca son de tipo comercial, similares a las que pueden encontrarse en uso doméstico. En este caso, incorporan espejos móviles que siguen la trayectoria del sol, lo que permite optimizar la captación de energía solar a lo largo del día. Su funcionamiento se basa en el calentamiento de los fluidos contenidos en las tuberías que rodean las placas, como agua, aceite u otros líquidos térmicos, los cuales absorben y transportan el calor generado para su posterior aprovechamiento energético. Y a continuación pasamos a la explicación de la caldera de combustión. Es una caldera de biomasa, el funcionamiento es muy simple, se utilizan hay calderas de todo tipo que utilizan un tipo de biomasa, y hay otro tipo de calderas como esta que las puedes configurar para utilizar desde cáscara machacada de almendra, por ejemplo, a hueso machacado de aceituna, o muy típico de utilizar este tipo de briquetas que son pellets, ¿vale? Son pellets de madera. O sea, en este caso son de industria maderera, ¿vale? Pero que se pueden hacer ¿vale? De hecho,
Pasarlo a vuestros compañeros. Ahí. Eso le digo. Ahí. ¿Vale? ¿De qué son? Normalmente son industrias madereras, este tipo de briquetas. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos, una de las cosas que estamos haciendo con nuestros compañeros de ingeniería química? Es intentar generar lo mismo, pero de hortícola, ¿vale? Los restos de tomate, pimiento, calabacín como el de que tenemos, lo que se ocurra, ¿vale? Lo que se ocurra de pepino. ¿Qué pasa? En las pruebas que hemos hecho a lo largo de los años, normalmente los cultivos como el tomate, pimiento, etcétera, tienen muchos problemas para la combustión, generan mucha ceniza, además, como utilizamos azufre, suelen tener gran cantidad de metales y demás, aparte de que cuando los sacamos de la tierra o los sacamos de los sacos de cultivo, llevan residuos también del saco de cultivo y sobre todo cuando están en suelo, pues llevan residuos de suelo, ¿vale? Arenas. ¿Qué pasa? Pues todo eso provoca que la combustión de eso no se abunda, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos mezclado tipos de madera esta con dentro del invernadero, con residuos vegetales de invernadero, ¿vale? Y hemos conseguido al final en un porcentaje 60-40 que se mantenga, porque el problema es que si tú inicias la combustión, se produce la llama, pero esa llama no se mantiene con el tiempo, pero al final acaba apagándose, ¿vale? Porque tienen muchos residuos, porque tienen muchos metales, porque tienen mucho de todo, ¿vale? Entonces, mezclando hemos conseguido, que es lo bueno, que podemos utilizar los residuos del invernadero, que siempre son un problema, ¿vale? Para producir calor en el propio invernadero. Pero está estudiado de que está muy estudiado de que la necesidad energética de un invernadero en esta zona más o menos se pueden cubrir con el doble de la producción, con lo cual como utilizamos un 40% podemos cubrir toda la necesidad energética del invernadero toda la necesidad energética del invernadero anualmente con la producción de biomasa que sale del propio invernadero. No sé si me explico. Bueno, pues una vez visto cómo podemos circularizar los residuos dentro del siguiente cultivo, pasamos a escuchar la explicación sobre la inyección de CO2 con el tanque de frío-calor. Reducir la temperatura del agua entrante, del aire entrante, ¿vale? Y con este lo que hacemos es aumentar la presión del aire entrante, ¿vale? Que son las dos cosas importantes. Aumentar la presión y bajar la temperatura. De forma que la presión, el carbono activado tiene la propiedad que os he dicho de capturar el CO2, ¿vale? Pero a mayor presión y menor temperatura, mayor captura, ¿vale? La captura es mayor, más kilos de CO2 por metro cúbico de carbono activado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no puedes bajar la temperatura. Bajar la temperatura cuesta dinero, eléctrico sobre todo, y subir la presión cuesta mucho más dinero, electricidad sobre todo, ¿vale? Entonces tienes que llegar a un equilibrio de dónde es más eficiente, o dónde te interesa más, estar en temperatura y en presión, sobre todo en presión, que es más caro, ¿vale? Porque en temperatura incluso, aquí estamos utilizando sistemas activos, pero puedes utilizar sistemas pasivos de cambiadores de calor pasivos y no tienes ese consumo eléctrico, ¿vale? Nosotros utilizamos los activos porque nos gusta siempre jugar a lo más complicado, ¿vale? Porque es parte de nuestro trabajo, ¿eh? Tener un sistema e intentar de forma activa modificar las condiciones, ¿no? Pasamos a la explicación sobre la unidad de destilación por membrana y ósmosis inversa. El sistema de ósmosis utiliza energía eléctrica para producir la ósmosis inversa, ¿vale? El proceso de ósmosis entiendo que vosotros que sois agrónomos lo conocéis bastante. Luego, las membranas, la diferencia con las membranas es, excepto una pequeña cantidad de energía eléctrica que necesita para mantener los sensores. Entonces, pero aparte de eso, el otro proyecto estamos
diseñando todavía es un sistema de secado, que es tan concentrada que secarla es muy fácil. Simplemente un ratito al sol, no se seca. Entonces, para utilizarlo como un buzo, o sea, para que lo utilicen, por ejemplo, para la nieve, las zonas donde hay nieve, para las plantas, ¿vale? Para que sea, ¿vale? Eso ya es un producto muy sencillo. La salmuera resultante de la ósmosis inversa no es tan sencillo, porque es una salmuera concentrada de sal, pero no tan concentrada, ¿vale? Daros cuenta, está a 60 gramos por litro, un 6% de concentración. Y la salmuera de la destilación son 300 gramos por litro, o sea, 30%. La del mar está creo que a 30, o sea, 30 gramos por litro. La del mar era unos 30 gramos por litro. 30. No recuerdo mal, que no me acuerdo. Sí, 30, 33. Entonces, pues bueno, ese proceso utiliza principalmente energía calorífica, solar térmica, para producir ese destilado calor. El sistema de ósmosis. Ahora pasamos a ver la explicación sobre la bomba de calor. ¿Vale? Simplemente, esto es muy sencillo porque simplemente es un relé que activa o desactiva el sistema y otro que conmuta entre frío y calor. Pero interiormente el sistema tiene 180 y tantas variables para mí, ¿vale? Porque tiene muchos sensores de temperatura, muchos sensores de caudal, ¿vale? Presiones, etcétera, 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 ¿vale? Aparte de los de encendido y apagado de las distintas conmutaciones, ¿vale? Entonces, para que veáis que el sistema es simple, pero luego interiormente es complejo, ¿vale? Y ya por último, la perspectiva medioambiental. Todos los drenajes que se producen en ese cultivo, ¿vale? Recogemos todos los drenajes que se producen en ese cultivo, los almacenamos y los utilizan nuestros compañeros de microalgas para producir nitrógeno. Los drenajes son ricos en nitrógeno, son ricos en nutrientes y son muy buenos para las microalgas, ¿vale? ¿Y qué hacemos también? Pues los residuos, cuando se producen microalgas y se quieren utilizar esas microalgas para otra cosa, lo que hacen es secar, ¿vale? Secar, traer todo el agua, pero ese agua es rica en nutrientes también. Pero lo que hacemos es esa agua rica en nutrientes la utilizamos para riego. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Pues ya con esto habremos terminado la visita a la finca y vamos a dar comienzo a la entrevista sobre la digitalización que va a realizar nuestra compañera Gladys Sánchez, que ya la he presentado antes, a la investigadora de la Universidad de Almería, Teresa Peña Fleitas, que voy a dejar de compartir la pantalla para presentarla. Teresa es ingeniera agrónoma e investigadora en el área de producción vegetal de la Universidad de Almería. Su trabajo se centra en el manejo del nitrógeno y del riego en cultivos hortícolas bajo invernadero, incluyendo el uso de sensores ópticos y técnicas de teledetección, y participa también en ensayos en la finca experimental de la UAL. Pues nada, cedo la palabra a Gladys y Teresa. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Irene. Pues nosotros vamos con esta parte que nos toca ahora, que bueno, ante todo, muchas gracias por asistir a este Farminar. Un momentillo. Vamos a continuar con esta parte del programa donde queremos conocer la visión de una experta sobre los retos y oportunidades que tiene, o que, mejor dicho, la digitalización está trayendo a nuestra agricultura. Me gustaría, pues, eso, que presentaros, como ha dicho Irene, a María Teresa Peña Fleitas, investigadora en producción vegetal de la Universidad de Almería,
Ella tiene una amplia trayectoria en sostenibilidad y manejo eficiente de cultivos, así que Tere, vamos a hacer nuestra pequeña entrevista y muchas Muy gracias bien. porque sé que tiene ella siempre mucho lío, pero nos ha hecho este huequecito para saber un poco más sobre este tema. Ujú. Pues Venga, si Tere, queréis, os arrancamos dejamos solo en motores. pantalla. Si queréis, desconectamos nuestras cámaras y os dejamos en pantalla. Venga. Vale. Pues, Tere, vamos a empezar por situarnos un poco, ¿vale? Ujú. Llevamos varios años así escuchando hablar de la digitalización en la agricultura y me gustaría saber desde tu experiencia en esta investigación, en la investigación agronómica, ¿cómo definirías la digitalización aplicada a la agricultura en un contexto como en el de Almería? Muy bien. El entorno, sí, el sistema de producción hortícola almeriense, pues se caracteriza, pues ya se ha dicho anteriormente, pues es una agricultura basada en invernaderos tipo pasivo, en los que no hay una gran tecnología. Y ha sido fundamental en un momento dado, la existencia de aguas subterráneas. Aunque ahora mismo el recurso hídrico está siendo muy limitado. Y por otro lado, la práctica habitual ha sido siempre pues usar el método de seguridad, el patrón de seguridad en el cual lo que vulgarmente se dice, cuanto más mejor, y eso nos así en el nitrógeno. Entonces, la digitalización nos va a permitir tener datos concretos para poder tomar decisiones de tanto el agricultor como el técnico. Así que es una herramienta muy importante para que seamos capaces de hacer un uso eficiente de los recursos y reducir las posibilidades de contaminación. Es importante decir que ese uso exagerado de los fertilizantes y en particular los fertilizantes nitrogenados que no se quedan en el suelo, siempre que vamos a aplicar un nitrógeno por encima de las necesidades del cultivo, acompañado de un riego por encima de las necesidades del cultivo, se produce un proceso que se llama lixiviación de nitratos. Y eso provoca la contaminación de las aguas subterráneas o superficiales, como pasó hace unos años en la zona del Mar Menor, cuando las lluvias arrastraron todos los drenajes de la zona agrícola de alrededor y contribuyó a la muerte de toda la fauna de la zona del Mar Menor. Entonces, debido al uso durante muchos años de nitrógeno en cantidades superiores a las necesarias, la práctica totalidad del campo de Almería está declarada como zona vulnerable a la contaminación de nitratos y desde Europa se exige una serie de medidas correctivas. Entonces, este uso de herramientas, de equipos de sensorización, va a ser fundamental para trabajar respecto a esto. Muchas gracias, Tere. Pues vamos a la siguiente. ¿Qué papel crees que tiene la innovación tecnológica en la sostenibilidad ambiental del modelo agrícola almeriense? Pues es un papel primordial, necesario. En los últimos años se ha visto cómo en el campo se están instalando muchos equipos de sensores de la humedad del suelo, con los cuales los agricultores desde su teléfono, comprobando la app, pueden saber cuál es el estado de humedad de su suelo y decidir cuánto y cuándo regar. Ujú. Así que es necesario, es primordial este uso de la innovación para poder desarrollar herramientas y hacer estas prácticas. Vale. Y Tere, ¿podrías explicarnos de qué manera las herramientas digitales pueden ayudar a reducir el impacto ambiental? Está un poco relacionado con la pregunta anterior. Ajá, mira, pues como iba diciendo, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro grupo de investigación, llevamos 20 años trabajando para hacer un uso eficiente del nitrógeno. Y siempre que hablamos de nitrógeno tenemos que hablar va de la mano del uso del agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros en nuestro grupo de investigación hemos desarrollado un manejo, una aproximación que se llama manejo prescriptiva correctiva. Manejo prescriptivo correctivo. Es decir, sabiendo cuál es nuestro cultivo,
en qué época la hemos plantado, el tipo de sistema de riego, una ayuda a la toma de decisiones, un programa informático básicamente que se puede descargar y consultar en nuestra página web, te va a decir un plan de riego y abonado. Pues las condiciones climáticas van cambiando últimamente, pero básicamente lo usamos con datos climáticos de años medios y funcionan. Lo que no funciona es en un momento dado, si hay unos cambios climáticos puntuales, un tiempo seco, un tiempo de levante, pues más días nublados, unas lluvias, ahí habría que cambiarlas, pero si no, el plan funciona bastante bien. Pero no nos fiamos solo de este plan. Entra entonces el manejo correctivo. Este manejo correctivo, lo que queremos hacer son instalar sensores para tener una idea de cuál es el estado tanto hídrico como nutricional en el suelo y en el cultivo. En el suelo instalamos tensiómetros, ya sean manuales o ya sean electrónicos, con los que tú puedes consultar en tu móvil. Y de la planta, y también tenemos sensores perdón, instalamos sondas de succión en las que vamos a determinar extraer solución del suelo, que no es solo el riego, es lo que está a disposición de la planta para ser absorbido y nos indica la cantidad de nutrientes que hay disponibles para la planta. Y por otro lado, en la planta vamos a hacer análisis de savia, que es como, yo hablo el símil es como un análisis de sangre para las personas. Entonces sabemos exactamente no solo lo que está disponible, sino lo que realmente ha absorbido la planta. Y con estos datos podemos corregir ese plan o mantener ese plan inicial de riego y abonado. Entonces, pues eso, estas herramientas digitales, que serían, por ejemplo, los electrotensiómetros, nos ayudan mucho a darle exactamente el contenido de agua, la cantidad de agua que la planta necesita, reduciendo el riesgo de lixiviación y, por tanto, de contaminación. Así. O sea, Terelo, entonces lo que estamos haciendo es que toda lo que estás diciendo de digitalización, al final lo que tiene sentido es como cuando ayuda, ¿no? A usar los recursos de como con más inteligencia, no tener en plan menos Claro. agua. Ujú. Vamos a decidir a partir de datos reales. La digitalización nos va a dar información. Entonces, a partir de ahí vamos a poder decidir con hechos, con información real y no con impresiones, con observaciones subjetivas y así pues se hace un uso más eficiente de los recursos. Vale, pasamos a la siguiente, Tere. En el Living Lab, como ha dicho Irene, pues trabajamos con agricultores, con técnicos, con cooperativas y la universidad, por supuesto. Desde tu punto de vista, ¿qué valor aporta la investigación universitaria en este tipo de proyectos colaborativos? Pues la universidad y otros centros de investigación lo que aportan pues es el desarrollo y la puesta en práctica de distintos sistemas y por ejemplo en nuestro caso, después de varios años de estar haciendo pruebas con este sistema prescriptivo correctivo en distintos cultivos en los cuales hemos obtenido la misma producción, reduciendo en algunos casos hasta la mitad el aporte de fertilizantes nitrogenados, pues ahora lo que queremos hacer, como en este proyecto en el que estamos trabajando, en Econutri, pues difundirlo a la sociedad, tanto a los agricultores como a los técnicos. Entonces, en los últimos años hemos trabajado con distintos agricultores en fincas comerciales aplicando este manejo prescriptivo correctivo acompañado de la instalación de tensiómetros electrónicos. Así que probar, o sea, investigar, Sí. desarrollar sistemas y luego probarlos, ver que funcionan o no, y si funcionan, pues difundirlos. Exacto, que se pruebe, ¿no? Y luego que se comparta, Tere, lo que siempre Ujú. decimos. Vale. La siguiente pregunta, la quinta, ¿cuáles dirías que son hoy los principales retos o barreras para que las tecnologías digitales se adopten de forma generalizada en el campo? Ajá, pues mira, pues según mi experiencia con estos agricultores comerciales,
La parte de riego y fertilización está bastante sencilla en el sentido de que de las primeras abonadoras simples prácticamente no quedan y la mayoría de los agricultores tienen unos equipos de fertirriego sofisticados. Y entonces, por ejemplo, estos tensiómetros se pueden además acoplar, que ahí sí hay interoperatividad, se pueden acoplar a los equipos de fertirriego para lanzar automáticamente el riego. No solo te da la información de que es un buen momento para regar, sino también puedes, si quieres, dar la orden y regar de forma automática. Sin embargo, la parte de control climático, la apertura y cierre de ventanas, la decisión del momento de cuándo blanquear o quitar el blanqueo, ahí es más, pues sin datos, más ambigua. Entonces, según lo que yo he visto, entonces, faltaría que sean capaces también de automatizar la parte del control climático para poder instalar pues sensores de radiación, anemómetros para ver el viento, también ver la humedad interior del invernadero y con esos datos poder decidir cuándo abrir, cuándo cerrar, cuándo blanquear. Ujú. Tere, ¿crees entonces con esto que estamos avanzando Sí, sí, sí. tú crees Ahí, que estamos hombre, avanzando en ese tipo de tecnología que explicas? se está Sí, avanzando. A ver, hay muchas campañas ahora mismo. Pues hay muchas empresas de tecnología en las que ofrecen estos sensores y hay campañas por parte de la Unión Europea que las adoptan las cooperativas y fomentan que los agricultores puedan adquirir de una manera con muy poco esfuerzo económico los equipos, al menos la parte de riego. La parte de fertilización, por ejemplo, con este proyecto ha sido un poco más complicado hacer que se conciencie y que sigan nuestras indicaciones, pero eso estamos empezando. Esta parte de fertilización, la parte del riego ya lleva un tiempo y se ha conseguido muchísimo. vale. En términos de sostenibilidad económica, Tere, ¿cómo valoras la relación entre los costes iniciales de la digitalización y los beneficios que puede aportar esta a medio o largo plazo? A ver, que según este último ensayo, con los sensores con la digitalización, con los electrotensiómetros, los agricultores son capaces de ahorrar hasta un 20% de agua en su cultivo. Pues teniendo en cuenta que cada vez más es agua desalada, que tiene un coste superior al agua subterránea, al agua de pozo, pues si estamos ahorrando ese 20%, pues es algo a tener en cuenta. Y como la práctica habitual es que se riegue, se fertirriegue siempre que se riegue, o sea, se aporte nutrientes en cada riego, ese 20% menos de agua también implica un 20% menos de fertilizante. Así que hay un ahorro. Y lo que había comentado anteriormente, como hay tanta campaña, el kit de digital, el kit de El kit de digital que digital, tanto sí. pues hace que no sea un esfuerzo económico para los agricultores. Claro, claro. En definitiva, Tere, la digitalización puede, como decimos, mejorar, ¿no? La sostenibilidad ambiental y también quizás la viabilidad económica de las explotaciones, como Por dices. supuesto, hay un ahorro claro de agua y nutrientes. Sí, Sí, si hubiesen seguido la parte de nutrición, mucho mayor, y que son inputs que cada día están costando más. Entonces vamos sí, haciendo un uso eficiente de los recursos, vamos a hacer va a tener una explotación más rentable. sí. Más allá del aspecto ambiental, ¿qué impacto social o laboral crees que está teniendo esta transformación digital en el perfil de los profesionales agrícolas, Tere? Pues que ahora mismo es que se amplía el campo de profesionales que están centrados pues en el sistema hortícola almeriense. Así antes era principalmente los técnicos, pues ahora también hay una serie de profesionales, de gente que sabe de informática, de electrónica, de una serie de otros campos que hace que sea una red de más eh, multidisciplinar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Se está como generando una agricultura más cooperativa quizás o como Ujú, más ujú. profesionalizada, ¿no, Tere? Que antes era como más,
Y sobre Estaba todo con... datos, o sea, tomar Sí, decisiones a partir de datos, es lo importante. eso es. Vamos con la pregunta octava. Dice, ¿cómo Ujú, puede la digitalización contribuir a la formación y capacitación de los futuros técnicos y gestores agrícolas? ujú. Yo lo que creo más que la digitalización pueda contribuir a la formación es que es necesario que los futuros, los técnicos y gestores agrícolas tienen que estar formados en digitalización para para poder disponer de las herramientas y dar un asesoramiento adecuado y que tengan todo ese sistema de información que les permita tomar decisiones adecuadas en cada momento eh, para llevar a cabo una agricultura que haga un uso eficiente de los recursos. Muy Ujú. bien, Tere, sí. Em, Desde el punto de vista científico, ¿qué tipo de datos o indicadores consideras más útiles para evaluar el impacto ambiental real de la digitalización en la agricultura? Bueno, pues en mi caso, que llevamos trabajando todo este tiempo con sobre todo el nitrógeno, la importancia que tiene reducir la lixiviación, pues por ejemplo, medir de manera periódica a lo largo del ciclo, al terminar, muy importante también en los riegos de solarización del verano, pues eso, controlar cuál es la concentración de los nitratos en la solución del suelo, porque teniendo unos valores por debajo de unos límites, que sean en torno a 2, como muchísimo 5 milimoles, podemos reducir, tener la seguridad de que el riesgo de lixiviación de nitratos sea menor. Ajá. Vale. Bueno, y que también eso, siempre la Mm. lixiviación está vinculada a un riego excesivo. Entonces, tanto controlando la concentración de la solución del suelo, incluso aunque haya un riego excesivo, vamos a contaminar menos. Bueno, para ir un poco terminando, vamos por la décima. En tu opinión, ¿qué factores son esenciales para que la digitalización y la sostenibilidad avancen de la mano en el futuro del modelo agrícola de Almería? Pues ahí poco a poco pues eso, se está consiguiendo con la parte de la gestión del agua. Hay que conseguirlo con la gestión de los nutrientes, que a eso ha sido en mi caso, pues un poco, una experiencia un poco frustrante, que aún no hay esa conciencia. Entonces es necesario un cambio de mentalidad, tanto de parte de los agricultores como de los técnicos que asesoran. Y con ello, pues en este proyecto vamos a ver si en el próximo mes vamos a tener una reunión, un hackathon con técnicos en los cuales le vamos a demostrar el manejo prescriptivo correctivo y a ver si poco a poco van haciendo uso de esta herramienta. Porque es que eso, en unos casos es posible hasta ahorrar el 50% de los fertilizantes nitrogenados. La verdad que sí. Ujú, ujú. Tere, ya por último, dice, si tuvieras que dar un consejo a los estudiantes y jóvenes profesionales que nos acompañan hoy, ¿qué les recomendarías para prepararse ante los retos de la agricultura digital y sostenible? Bueno, pues aquí no. Hay hay una gran difusión de distintas empresas en las que están promocionando sus productos y acompañan con una formación. Entonces, que lo que diría es que es importante siempre tomar decisiones basadas en datos y que tengan espíritu crítico, que no se fíen del primer dato que encuentren tampoco y que evalúen y que se lo cuestionen todo trabajando pues eso, con herramientas, pero que pongan su parte. Ujú. Perfecto, pues Tere, muchas gracias por hacernos un hueco hoy en tu trabajo y en tus líos, que ya sabemos cómo va. Gracias Y a vosotros. nada más, muchas gracias y yo agradecerte por eso, por habernos contestado y que esté aquí Tere con nosotras, Irene. Nada, Pues un placer. luego, muchas gracias, Tere y Gladys. Ha sido un lujo poder escucharos y todas vuestras recomendaciones y comentarios de personas expertas en el tema. Me han llamado especialmente la atención, pues,
lo claro que ha quedado que con la digitalización se puede hacer un uso eficiente de los recursos y también la importancia de los datos y los indicadores. También yo sé que entre personas, entre asistentes a esta reunión, había algunos pues, un poco preocupados si tanta digitalización disminuye el trabajo de las personas y ha quedado claro que al revés, que produce una apertura en el sector de equipos multifuncionales, que se crea esta red de colaboración en la que hay más gente trabajando en el sector. Y luego, pues por supuesto, la sostenibilidad económica y medioambiental con la disminución de los recursos, de todos los recursos naturales, pues desde agua, fertilizantes que hemos visto claramente con los datos que ha dado Tere, cómo disminuye el consumo y mejora también la rentabilidad del cultivo. Así que pues muchísimas gracias.